Cuando lloras por las veces que intentaste y tratas de olvidar las lágrimas que lloraste, solo tienes pena y tristeza, el futuro incierto espera. Puedes tener paz en la tormenta. Muchas veces yo me siento igual que tú. Mi corazón anhela algo real. El Señor viene a mí y me ayuda a seguir en paz en medio de la tormenta. Puedes tener paz en la tormenta, fe y esperanza cuando no puedas seguir, aun con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos en paz en medio de la tormenta. Cuando lloras por las veces que intentaste y tratas de olvidar las lágrimas que lloraste, solo tienes pena y tristeza, el futuro incierto espera. Puedes tener paz en la tormenta. Puedes tener paz en la tormenta, fe y esperanza cuando no puedas seguir, aun con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos en paz en medio de la tormenta. Muchas veces yo me siento igual que tú, Me siento igual que tú. y mi corazón anhela algo real. El Señor viene a mí y me ayuda a seguir en paz en medio de la tormenta. Puedes tener paz en la tormenta, fe y esperanza cuando no puedas seguir,
Amado Señor, Dios Todopoderoso, te damos gracias, Señor, por un día más de vida, gracias por este tiempo, que a pesar de las inclemencias del clima, tu iglesia igualmente puede estar reunida, congregada, Señor, en un mismo espíritu por los medios virtuales. Venimos ante tu presencia para entregarte toda la gloria, toda la honra y todo el honor solamente a ti, para alabarte, Señor, y glorificarte. Te pedimos que tú sigas velando por tus hijos, por tu iglesia, Señor, en todo el mundo, y que esta situación de pandemia, Señor, pueda ser superada prontamente. Pedimos por los enfermos, aquellos que están con problemas, Señor, de depresión. Te pedimos por ellos, Señor, que tú los sigas resguardando, cuidando, brindándoles de sanidad, de consuelo, de esperanza. Por aquellos que están buscando trabajo, Señor, que tú proveas conforme tu misericordia. Por los estudiantes, para que puedan salir, Señor, victoriosos de las pruebas y exámenes que tienen por delante. Señor, que este sea un tiempo para edificación, para seguir estudiando tu palabra, para seguir creciendo espiritualmente. Que nos sigas cuidando, Señor, de las tentaciones y de los peligros del mundo. Pedimos, Señor, por un pronto retorno a nuestras actividades presenciales, para que nadie se sienta solo, que nadie se sienta, Señor, apartado, sino que podamos los unos y a los otros acompañarnos en todo momento, Señor, que para eso tenemos las herramientas tecnológicas. Pedimos también por el personal de salud, que tú lo sigas bendiciendo y cuidando, Señor, para que puedan atender sin problemas, que no les falten insumos, que no les falten, Señor, los recursos para atender a los enfermos. Especialmente por la población de riesgo, Señor, que tú resguardes y cuides, Señor. Todas estas cosas te las pedimos con un corazón agradecido, sabiendo que tienes el control de todas las cosas y que todas las situaciones a tus hijos siempre ayudan a bien. Te amamos, te bendecimos, en el nombre precioso sobre todo nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Buenas tardes a todos los hermanos, Dios los bendiga. Vamos a tener la lectura en esta tarde en el Salmo número 119, versículos 129 a 135. Maravillosos son tus testimonios, por tanto los ha guardado mi alma. La exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Mi boca abrí y suspiré, porque deseaba tus mandamientos. Mírame y ten misericordia de mí, como acostumbras con los que aman tu nombre. Ordena mis pasos con tu palabra, y ninguna iniquidad se enseñoree de mí. Líbrame de la violencia de los hombres, y guardaré tus mandamientos. Haz que tu rostro resplandezca sobre tu siervo, y enséñame tus estatutos. Amén. Nuevamente nos encontramos en este domingo, Día del Señor, para juntos meditar en la palabra del Señor y alimentar nuestro espíritu. Es un privilegio y un gozo poder juntarnos en esta tarde a través de este método y estar todos unidos escudriñando las Escrituras. Son tiempos de dificultades, pero además son tiempos de incertidumbre. Y muchos se preguntan, bueno, ¿cómo puedo yo mantener la paz, la calma, la tranquilidad, la alegría en medio de tormentas y dificultades? Pues bien, vamos a ir a la palabra de Dios para ver qué quiere decirnos Dios en esta tarde. Así que yo les invito a ustedes a abrir sus Biblias en la carta de Pedro, la segunda carta de Pedro, capítulo 1, verso 16 al 18. Pedro dice, porque no hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad.
Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: Este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el Monte Santo. De manera que el apóstol Pedro comienza hablando de su experiencia personal con el Señor Jesucristo. Como apóstol, fue testigo ocular de la majestad de Jesucristo allí en el monte de la transfiguración. En Mateo capítulo 17, 1 y 2, dice el Evangelio según San Mateo: 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano, y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. La transfiguración fue un vistazo de la gloria que será descubierta en la revelación final, como es descrita en el último libro de la Biblia, en el Apocalipsis. Ellos fueron testigos de los milagros de Jesucristo, de las sanidades que hizo Jesucristo, de su muerte y resurrección corporal y de su ascensión al cielo. Pero usted y yo no fuimos testigos oculares de estas experiencias de Pedro, pero tenemos algo que es más importante que la experiencia personal de Pedro. Tenemos la palabra de Dios. Dice en 2 de Pedro 2, 19, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Por tanto, nosotros tenemos la palabra de Dios. La palabra de Dios es completa, la palabra de Dios tiene autoridad, la palabra de Dios es más permanente que la más profunda de nuestras experiencias espirituales, incluso que la transformación, que la transfiguración de la cual fuera testigo el apóstol Pedro junto con otros 2 apóstoles. Todo el Antiguo Testamento es palabra profética y el Nuevo, que se escribe después de esta carta, también lo es. Cristo, hablando con sus discípulos que iban camino a Emaús, entabla con ellos una conversación que está recogida en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 24, y en esa conversación que entabla el Señor Jesucristo después de su resurrección con estos 2 discípulos, les dice: comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que del Cristo decían. Señor Jesucristo, ante unos discípulos desalentados por la crucifixión, que todavía no se habían noticiado de la resurrección, tienen un encuentro con el Señor Jesucristo y éste le declara todo lo que la palabra de Dios decía sobre la primera venida del Señor Jesucristo, sobre su muerte y su resurrección. Por tanto, la Escritura está por encima de nuestras experiencias personales. Y además de esto, debemos estar atentos a la Escritura. Dice allí el apóstol Pedro: hacéis bien en estar atento. Hay que poner atención en la palabra de Dios, porque la palabra de Dios contiene toda la revelación de Dios para nosotros. Nos revela quién es Dios y cuál es su plan para esta vida y para la eternidad.
Por eso la Escritura no se origina en ninguna voluntad humana, no es el fruto de la mente humana. De hecho, los profetas algunas veces escribieron cosas que no entendieron del todo porque eran para nosotros. De todas maneras, los profetas fueron fieles en escribir lo que Dios les revelaba y eran inspirados por el Espíritu Santo. Pedro defiende el texto bíblico como un texto inerrante e infalible. En primera de Tesalonicenses 2:13, el apóstol Pablo dice: por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios. Los tesalonicenses habían recibido palabra de Dios. Nosotros escudriñamos palabra de Dios, no palabra humana, palabra de Dios. Y esta palabra de Dios, a la cual el apóstol Pedro en su carta nos anima a estar atentos, dice que es como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Ante la oscuridad del mundo, la palabra de Dios pone luz para que, teniendo nosotros entendimiento de los acontecimientos que están sucediendo, estemos seguros y no nos angustiemos por lo que vemos o estamos oyendo cada día. Si usted examina el mundo tiene sus fuentes de información en los medios de prensa. Nosotros, los que creemos en el Señor Jesucristo, tenemos como fuente de información la palabra de Dios contenida en su Santa Biblia. Los medios informativos luchan por la veracidad de las noticias y a veces cuando la noticia es verdad, tampoco es seguro. Si usted pone atención, la Organización Mundial de la Salud, cuando comenzó la pandemia, aconsejaba no usar tapaboca. Después dio marcha atrás y dijo, bueno, usen tapaboca. Después empezaron a experimentar con medicamentos para ver si podían enfrentar una enfermedad que no tiene cura en el momento y utilizaron la cloroquina. Y entonces se armó un debate entre los médicos y muchos desaconsejaron el uso de la cloroquina. Y la Organización Mundial de la Salud dijo que no se usara más la cloroquina. Pero después, al parecer, los informes médicos no tenían mucha base y dieron marcha atrás y dijeron, bueno, si quiere use la cloroquina. Así que, ¿dónde está la verdad? Bueno, no tenemos verdad sobre esta enfermedad. Sobre las noticias y las informaciones que recibimos, muchas veces pasa lo mismo. El expresidente Sanguinetti escribe, la gente de nuestra época sobrenoticiada y subinformada, inundada de titulares e imágenes fugaces, surfeando en la superficie de agua siempre agitada por la necesidad del espectáculo colectivo, está lejos de la profundidad. Estamos recibiendo continuamente noticias y los medios informativos nacionales y mundiales muchas veces nos están machacando con algunas noticias. Hace unos meses atrás o un año atrás, lo importante era la guerra en Siria, los muertos, las destrucciones de sus ciudades, sus refugiados. Sin embargo, hoy no se dice nada al respecto. ¿Es que la guerra se solucionó? ¿Es que la angustia de los refugiados se solucionaron? Pues nada se solucionó, pero nada se informa también. Hoy el interés está en hablar todo el día del coronavirus, de la mañana a la noche, en la radio, en la televisión, en los diarios, en los programas. El gran foco de atención es el coronavirus y se arman ranking de dónde mueren más, dónde mueren menos. Y eso produce en la gente alarma, miedo y falta de paz. Pero usted, si tiene a Cristo en su corazón, puede saber lo que sucede y puede saber lo que sucederá,
porque usted lo tiene por escrito. Y es una palabra infalible, es una palabra que no tiene errores porque es la palabra de Dios. Señor Jesucristo, en el Evangelio según San Mateo, capítulo 24, hablando de las últimas cosas, dice en el verso 8, y todo esto será principio de dolores. ¿Cuáles serán los principios de dolores? En el verso 4, Jesucristo les dice, miren que nadie los engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerra y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares. Y no es este panorama lo que nosotros estamos contemplando. Hay señales, pero esto no es el fin, esto es el principio de los dolores. Por tanto, vendrán tiempos más difíciles para la humanidad que estos que estamos nosotros siendo testigos y siendo partícipes. En segunda de Pedro, capítulo 3, verso 9, el apóstol Pedro dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y ponga atención lo que dice Pedro, Dios es paciente. ¿Con quién es paciente Dios? Con nosotros, para que nosotros nos pongamos en orden. Hay cosas que nosotros debemos dejar de hacer y hay cosas que debemos incorporar a nuestra vida. Tenemos que apartarnos de nuestros errores y de nuestros pecados y prepararnos para el regreso de Jesucristo. Porque el regreso de Jesucristo, dice en 2 de Pedro 3:10, vendrá como ladrón en la noche, en la cual los cielos pasarán con grande estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. El ladrón en la noche siempre sorprende a las personas con la guardia baja. Están descansando, están durmiendo, y en la hora de descanso y de sueño es la hora en que somos más vulnerables, más frágiles, y por eso es una llegada la del Señor Jesucristo como ladrón en la noche. Nos está diciendo, es inesperada. Pero ¿para quién el regreso por segunda vez del Señor Jesucristo va a ser inesperado? Va a ser inesperado para los que desconocen la palabra de Dios. Pero si usted es de Cristo, usted sabe que viene. Y usted está avisado porque las Sagradas Escrituras nos han dado detalles y nos han avisado para que nosotros estemos preparados, estemos despiertos, estemos velando, porque el regreso del Señor es pronto. Si usted va a Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 1, dice el apóstol Pablo, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque ustedes saben perfectamente que el día del Señor vendrá así, como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas ustedes, hermanos, no están en tiniebla para que aquel día les sorprenda como ladrón en la noche. Por tanto, nosotros no vamos a ser sorprendidos de lo que está sucediendo y de lo que va a suceder, porque todo está escrito en las Sagradas Escrituras. Por tanto, debemos escudriñar las Escrituras con diligencia. El apóstol Pedro, refiriéndose a los acontecimientos últimos que vendrán sobre esta tierra, dice en el verso 10, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo
y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. ¡Qué golpe al orgullo, a la soberbia del hombre! El hombre presume de sus construcciones, quiere dejar un legado para la posteridad, para que nadie le olvide jamás. Y entonces comenzó levantando las pirámides de Egipto para ser recordado por los siglos de los siglos. Hoy en día no tenemos pirámides, no tenemos la muralla china, pero hoy en día levantamos rascacielos a ver cuál es el más alto del mundo. Hay más de 100 rascacielos que son los 100 primeros rascacielos del mundo, y los encontramos allí en Dubái, en Shanghái, en Seúl, en Nueva York, en la Meca y en Wuhan, donde apareció por primera vez el coronavirus, ¿sí? Allí tienen edificios de 467 metros de altura, aquellas magníficas construcciones para demostrar el poder y la gloria del hombre. Pero sabe una cosa, que todas estas obras de las cuales nos enorgullecemos y nos vanagloriamos serán destruidas. Las pirámides de Egipto, las murallas de China, los rascacielos, la Torre Eiffel, lo que usted quiera, todo será destruido. Y entonces dice en 2 de Pedro 3:11, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en la cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Una llamada al cristiano. ¿Cuánta excelencia debemos procurar vivir? Es un reto para que nuestra vida se rija por las normas de Dios y no por el pensamiento del mundo. Porque nosotros estamos esperando cielos nuevos y tierra nueva. Dice el verso 13, nosotros esperamos según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por tanto, usted como cristiano vive en este mundo, pero no olvide que no somos de este mundo. Señor Jesucristo, en el Evangelio según San Juan, capítulo 15, verso 19, dice, si fueran del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no son del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. No somos del mundo, y porque no somos del mundo, no peleamos por las causas del mundo. No nos embanderamos con las peleas que se dan en el mundo. En Filipenses 3:20 dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Pablo está escribiendo a la iglesia que está en Filipos. En los tiempos de Pablo era una ciudad importante de Macedonia. Estaba situada en una de las vías principales que viene de las provincias orientales a Roma, la vía Eñata. Era una ciudad importante además por ser productora de oro. Muchos italianos procedentes de las legiones, cuando terminaban su servicio militar, se establecían en esta ciudad. Y dada la importancia que adquirió con el tiempo, se le confirió el ius italicum. Ese derecho significaba que tenía todos los derechos legales equivalente a las ciudades italianas. El tener ciudadanía romana era de gran importancia, porque se le aplicaba el derecho romano y no el derecho de gentes como al resto de los que no tenían ciudadanía. Así que era un gran orgullo tener la ciudadanía romana.
Pero nosotros tenemos una ciudadanía más importante. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Por eso no estamos gastando el tiempo en apoyar a un grupo para correr a otro grupo. No matamos por una bandera, no matamos por un himno, no andamos en guerra con la gente por ideas, por procedimientos, por grupos de interés. Lo que nosotros hacemos es batallar por las ideas del Señor Jesucristo, contender por las ideas del Señor Jesucristo. Allá en el libro de Judas, en el verso 3, dice: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Nosotros contendemos por la fe en Jesucristo. Nuestro interés, nuestra lucha, nuestro desvelo es para que toda persona conozca el amor de Dios y la salvación en Cristo Jesús. La gente vive conflictuada, problematizada, angustiada, porque no conoce el amor de Dios. En días difíciles, el salmista decía: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Dios, que hizo los cielos y la tierra. Hay cuarentena, hay preocupaciones, los políticos fallan, el liderazgo mundial está confundido, la economía cruje, pero si Cristo está en tu corazón, Dios está contigo. Vendrán días difíciles, quizás tengamos que presenciar estallidos sociales y amarguras, pero Dios está contigo. Lo que estamos viendo y lo que vendrá está escrito. Por tanto, la palabra de Dios, que es fiable, no nos deja abandonados. En Mateo, capítulo 24, verso 32, dice el Señor Jesucristo: de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también ustedes, cuando vean todas estas cosas, conozcan que está cerca a las puertas. Las cosas que estamos viendo en el mundo y las que veremos, nos está diciendo que Jesucristo está a las puertas. En el verso 37 del capítulo 24 dice: mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Así como a los contemporáneos de Jesucristo, Cristo le dio como señal la prueba de Jonás, a nosotros nos va a dar como elemento los días de Noé. Vamos acercándonos a vivir como los días de Noé. Y usted puede decirme: bueno, pero ¿cómo eran los días de Noé? Ha pasado tanto tiempo. Mire, si usted va a la Biblia, al primer libro de la Biblia, Génesis, capítulo 6, verso 5. Y vio Dios que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. ¿Y qué es lo que vemos?
Llevamos 25 personas muertas hoy por el coronavirus, pero el fin de semana murieron 7 personas a los tiros. Mueren más personas a los tiros que por el coronavirus. Y mueren por rapiñas, por ajustes de cuenta, pero por violencia en la familia. El Día de la Madre, un señor que se había separado de su esposa, mató a sus 2 hijos y luego, antes de suicidarse, llamó a su esposa para avisarle de la maldad que había cometido. No estamos enfermos solamente de violencia, hay maldad. Se piensa de continuo en el mal y entonces la vida se va llenando de maldad hasta que Dios diga basta a estas conductas. Allí, en 2 de Pedro, capítulo 3, verso 3, dice el apóstol Pedro: sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, y diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste. Por lo cual el mundo de entonces pereció, anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día de juicio y de la perdición de los hombres internos. En el día de Noé durante 120 años exhortó a la gente a volverse a Dios. Y no lo entendieron, no lo quisieron entender, no lo escucharon, no lo quisieron escuchar, hasta que el arca se cerró y el mundo fue destruido por agua. Ahora nosotros enfrentamos otra realidad. Vamos a un mundo en que al final de los tiempos será destruido por fuego. Y frente a lo que viene y a lo que está, en 2 de Pedro 3:14 dice: por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él, sin mancha e irreprensibles, en paz. ¿Qué tengo que hacer mientras la maldad aumenta en el mundo, mientras la pobreza, mientras la injusticia, mientras los dolores de parto crecen en este mundo? Debo procurar desarrollar un carácter sin manchas y una reputación impecable. Tener paz. Y tengo paz porque la palabra de Dios me da seguridad. Yo estoy seguro de que Cristo me salvó, me perdonó mis pecados y me da vida en abundancia. Escribiéndole a los Filipenses, capítulo 4, verso 4, Pablo decía: regocíjense en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Y cuando Cristo vuelva, no habrá más preocupación ni temor por el día del Señor o por el juicio de Cristo, porque Él viene por nosotros, que le amamos y que somos amados por Él. Me guía Él con cuanto amor, me guía siempre mi Señor. Al ver mi esfuerzo en serle fiel, con cuanto amor me guía Él. Me guía Él, con cuanto amor me guía Él. No abrigo dudas ni temor, pues me conduce el buen
abismo del dolor o en donde brille el sol mejor, en dulce paz o en lucha cruel, con gran bondad me guía Él. Me guía Él, con cuanto amor me guía Él. No abrigo dudas ni temor, pues me conduce el buen pastor. Tu mano quiero yo tomar, Jesús, y nunca desmayar. Mi senda junto a ti correr, pues eres tú mi guía fiel. Me guía Él, con cuanto amor me guía Él. No abrigo dudas ni temor, pues me conduce el buen pastor. Y mi carrera al terminar, y así mi triunfo al realizar, no habré ni dudas ni temor, pues me guiará el buen pastor.